Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Tetzaveh 20:4 mandarás. Éxodo Shemot 29:1-18. Aquí está lo que tienes que hacer para dedicarlos como Kadosh a ellos para ministrarme a mí en el oficio de Cohen. Toma un novillo de la manada y 2 carneros sin defecto, también matzá, tortas de matzá mezcladas con aceite de oliva, y obleas de matzá untadas con aceite, todas hechas de harina fina de trigo. Ponlos juntos en una cesta, y preséntalos en la cesta, junto con el novillo y los 2 carneros. Trae a Aarón y a sus hijos a la entrada del Mishkan del Testimonio, y lávalos con agua. Toma las vestiduras, y pon a Aarón la túnica, el manto para el efod y el pectoral. Eita para él el pectoral al efod. Pon el turbante en su cabeza y ata el ornamento kadosh al turbante. Luego toma el aceite de la unción, y lo unges derramándolo sobre su cabeza. Trae a sus hijos. Pon túnicas sobre ellos. Ponles las bandas alrededor de ellos, Aarón y sus hijos. Y pon los atuendos de cabeza en sus cabezas. El oficio de Cohen será de ellos por decreto perpetuo. Así dedicarás como kadosh a Aarón y a sus hijos. Trae al novillo al frente del Mishkan del Testimonio. Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Y sacrificarás al novillo en la presencia de Adonai en la entrada del Mishkan del Testimonio. Toma un poco de la sangre del novillo, y úntala con tus dedos en los cuernos del altar. Vierte el resto de la sangre en la base del altar. Toma toda la grasa que cubre los órganos internos, la que cubre el hígado y los 2 riñones con su grasa, y ofrécelos, conviértelos en humo sobre el altar. Pero la carne del novillo, piel y estiércol destruirás por fuego fuera del campamento. Es una ofrenda de pecado. Toma uno de los carneros. Aarón y sus hijos pondrán sus manos en la cabeza del carnero, y tú sacrificarás el carnero. Toma su sangre, y salpícala en todos los lados en derredor del altar. Corta el carnero en secciones, lava los intestinos y piernas, y los pondrás sobre sus trozos y su cabeza. Entonces ofrece el carnero completo sobre el altar hasta convertirlo en humo. Es una ofrenda quemada para Adonai, un aroma placentero, una ofrenda hecha a Adonai por fuego. Comentarios, hechos por su servidor. Habiendo presentado los detalles concernientes a las vestiduras sacerdotales, Adonai instruye a Moshe, a continuación, en cuanto a las ceremonias que han de ser observadas en la consagración de los sacerdotes. Por el momento, los 3 primeros versículos pueden ser pasados por alto, ya que los detalles de las instrucciones generales acerca del tema de los sacrificios que deben ser ofrecidos se encuentran más adelante en el capítulo. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás con las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Éxodo 29:4-9. La primera parte del proceso consistía en lavarlos con agua, a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 4. Esta acción es muy significativa, ya que el agua es un símbolo de la palabra de Elohim, como por ejemplo en Juan 3:5, Efesios 5:26, etc. Por tanto, esto era, emblemáticamente, el nuevo nacimiento, o la santificación por medio de la palabra, apartados así para el servicio de Adonai. Nuestro Señor oró así, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:19. Aarón fue lavado con agua, si se le considera a él solo, para que fuese, en figura, un tipo de la pureza absoluta de Yeshua. El Mashiach fue, personalmente, inmaculado. Aarón es hecho así típicamente por la aplicación de la palabra, a través de la santificación del Espíritu, como se lo denomina en Primera Pedro 1:2. Si Aarón es tomado en asociación con sus hijos, el lavamiento proclama, en tipo, la verdad de que solo los que han nacido de nuevo, separados para Adonai y por la aplicación de la palabra a sus almas, pueden ocupar el lugar de sacerdotes, y gozar del privilegio de servir o adorar, en el lugar santísimo.
El hombre no puede hacer sacerdotes, y la pretensión de hacerlo es ignorar por completo la enseñanza más clara y más fundamental de las Escrituras. Solo Elohim puede hacer sacerdotes, y todo aquel que ha nacido de nuevo, limpiado por la sangre preciosa de Yeshua y en quien mora el Ruach HaKodes, es un sacerdote. Por tanto, arrogarse el derecho de ordenar sacerdotes, y hacerlo aparte aún de la cuestión de la condición de ellos delante de Adonai, es entrometerse en una región que bordea la profanidad, así como también es negar los derechos y privilegios de todo el pueblo de Elohim. Aarón es separado ahora de sus hijos para la siguiente acción. Se le viste y se le unge estando solo. Éxodo 29, 5, 7. Primero, las vestiduras sacerdotales, descritas en el capítulo anterior, son puestas sobre él, las vestiduras para honra y hermosura. Acto seguido, es ungido con aceite que es derramado sobre su cabeza. Ya se ha explicado, y se debe recordar aquí para entender esta acción, que cuando Aarón está solo, se presenta ante nosotros como un tipo de Masiaj. Pero cuando está en compañía con sus hijos, la iglesia es bosquejada como familia sacerdotal. Esto presenta el significado de que él sea ungido con aceite inmediatamente después de ser vestido de las vestiduras sacerdotales. Se verá, después, que él, junto con sus hijos, es rociado con sangre antes de serlo con el aceite de la unción. Es como una figura de Masiaj que Aarón es ungido sin sangre. Ya que siendo el gran antitipo de Aarón absolutamente Kadosh, no necesitó la sangre, y por eso se registra que, al entrar en su misión a Israel, él fue ungido por el Ruach HaKodes en su bautismo. Mateo 3. Hechos 10, 38. Él recibió el Ruach HaKodes, fue ungido, sobre el terreno de su santidad absoluta, mientras que su pueblo, como se verá, es sellado y ungido sobre el terreno de la limpieza absoluta de ellos por su sangre preciosa. El hecho de que Aarón es ungido solo, sin sangre, le convierte en un tipo de Masiaj de Yeshua en su carácter pleno como sacerdote, el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aarón y sus hijos presentan la iglesia como familia sacerdotal, pero como familia sacerdotal asociada con Yeshua. En primer lugar, como en el caso de Aarón solo, están todos vestidos. Estas vestiduras no son las mismas que las descritas en detalle en el capítulo anterior, sino aquellas indicadas brevemente al final. Se dice que son túnicas, tiaras, y eran de lino fino, y bordadas, y también se dice que son para honra y hermosura. Éxodo 28, 39, 40. Éxodo 29, 9. El lino fino bordado expone la pureza de la naturaleza de Yeshua adornada con toda gracia. El hecho de vestirse por parte de los hijos de Aarón es realmente el revestirse de Cristo. Y esto, de hecho, les lleva a asociarse con él, ya que la iglesia no posee nada aparte de Yeshua. Sí, por ejemplo, los creyentes son llevados la posición de sacerdotes, y al disfrute de los privilegios sacerdotales, ellos en virtud de su relación con él. Él es el sacerdote, y el que los hace sacerdotes. Véase Apocalipsis 1, 5, 6. Y de parte de Yeshua Masiaj, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Elohim su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Todo emana de él. Así, cuando Aarón es puesto en compañía de sus hijos, no se trata tanto de que él llega así a mancomunarse en la familia sacerdotal, sino que se trata más bien de enseñar que todas las bendiciones y privilegios de la familia sacerdotal proceden de Yeshua. Pero para hacer esto, tienen que, en primer lugar, ser vestidos con vestiduras para honra y hermosura, vestiduras que los adornan con la gloria y hermosura de Yeshua. El paso siguiente era el sacrificio de la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos estaban rodeados de debilidad, eran hombres pecadores, y necesitaban ofrecer por ellos mismos, así como por los pecados del pueblo. Deben ser llevados, por tanto, a estar bajo el valor típico de la sangre antes de que pudieran entrar en su oficio sagrado y ministrar en el santuario. De ahí la siguiente instrucción. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Adonai, a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Éxodo 29. 10, 14. La ofrenda por el pecado es un tipo de Cristo llevando los pecados de su pueblo. Observen, entonces, en primer lugar, que Aarón y sus hijos ponen sus manos sobre la cabeza del becerro. Esta acción significaba la identificación de los oferentes con la víctima que va a ser ofrecida. Compárese con Levítico 4, 4, etc. Por tanto, después de haber puesto sus manos, el becerro que estaba a punto de ser inmolado estaba delante de Adonai como representante de Aarón y sus hijos en sus pecados. La culpa de ellos era transferida simbólicamente, imputada a la víctima, que es considerada ahora como llevando sus pecados. Por consiguiente, mediante el acto reconocían su culpa, reconocían el hecho de merecer la muerte, y su necesidad de un sustituto. A continuación, el becerro debía ser muerto delante de Adonai. Como cargado con los pecados de Aarón y sus hijos, el golpe de justicia caía sobre la víctima designada, proclamando mediante ello que la muerte era el castigo por el pecado. Si es que ellos consideraban el significado lo que estaba siendo promulgado, cuán solemne debe haber parecido esta transacción a sus ojos. Cuando el becerro fue traído, y cuando, después de poner sus manos en silencio sobre su cabeza, no pudo ser perdonado, sino que tuvo que morir, ellos deben haber tenido un vislumbre del carácter real del pecado delante de Elohim. Es una sombra, si es que es solo una sombra, del madero de la muerte del Masías Yeshua, quien puso su vida en expiación por el pecado. Isaías 53, 10. Y mientras estamos allí en espíritu, y oímos su clamor, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Es cuando se nos hace comprender la terrible naturaleza del pecado, el hecho de que Elohim lo aborrezca, en la medida que necesitó la muerte de su ungido el Masías. Los creyentes, cuando vuelven la mirada atrás a esa escena solemne, pueden decir, Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Primera Pedro 2, 24, BTX. Y aprenden, a la vez, algo acerca de la condenación de la cual, por la gracia de Adonai, han sido librados. Fue gracia, ciertamente, y solo gracia, la que proveyó el sacrificio. Y fue amor, imperecedero, inextinguible amor, de parte de aquel que permitió ser llevado como cordero al matadero, para que pudiese redimirnos para Elohim. Después que la víctima era inmolada, la sangre era rociada. Se ponía sobre los cuernos del altar, y el resto se derramaba al pie del altar. Éxodo 29, 12. La sangre era así, totalmente para Elohim. La vida está en ella, Levítico 17, 11, y, por consiguiente, esta acción significaba que la vida de la víctima era ofrecida a Adonai en lugar de la de Aarón y la de sus hijos. Esto era llevado a cabo sobre el principio de la sustitución, Elohim, en gracia, aceptando la muerte de la ofrenda por el pecado, en lugar de la de aquellos por los cuales era ofrecida. Además, el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, etc. Éxodo 29, 13, se quemaban sobre el altar. El sebo, la grosura, estaba prohibido para los hijos de Israel, al igual que la sangre. Es un emblema de la energía interior, de la fuerza de voluntad, etc. Es quemada sobre el altar debido a que la ofrenda por el pecado era un tipo de Masías, y enseña así que, mientras él era cargado con los pecados de su pueblo, Elohim halló en él, al igual que en el caso del holocausto, aquello que respondía completamente a su pensamiento, la verdad en lo íntimo. Su aceptabilidad infinita para Adonai jamás fue más plenamente demostrada que cuando él inclinó su cabeza bajo los pecados de su pueblo. Él tomó, en gracia, nuestro lugar. Pero al aceptar así el golpe del juicio que nos merecíamos, cada pensamiento de su corazón, cada movimiento de su voluntad, cada energía de su alma, eran perfectos delante de Adonai. Fue, en efecto, en su muerte en el madero cuando él demostró su obediencia hasta el extremo, cuando mostró que la gloria de Adonai era tan completamente el motivo único de que él se entregase a la muerte, que ni siquiera las ondas y olas del juicio pudieron desviarle.
Por último, la carne del becerro, y su piel, y su estiércol, eran quemados a fuego fuera del campamento. Se trataba de una ofrenda por el pecado, y como tal, debe ser echada fuera y consumida, puesto que se la consideraba como bajo la imputación de la culpa de Aarón y sus hijos. Era así, totalmente, un tipo de Masiaj padeciendo fuera del campamento, rechazado por los hombres, desamparado por Elohim, porque él, en su gracia y amor, padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim. Primera Pedro 3:18. Completado este proceso, Aarón y sus hijos estaban ahora bajo toda la eficacia y el valor de la ofrenda por el pecado. El holocausto sigue a la ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Adonai, es ofrenda quemada a Adonai. Éxodo 29:15-18. Tal como en el caso de la ofrenda por el pecado, Aarón y sus hijos ponían sus manos sobre la cabeza del holocausto. Pero en lugar de la transferencia, o imputación, de su culpa, ellos mismos son transferidos, por decirlo así, como para llegar a identificarse con el carnero que estaba a punto de ser inmolado. En otras palabras, si bien las acciones son similares, los resultados ofrecen un contraste. La víctima en la ofrenda por el pecado es considerada, después de que se ponían las manos sobre ella, como cargada con la culpa de aquellos por los cuales estaba a punto de ser ofrecida como un sacrificio. Mientras que, en el holocausto, Aarón y sus hijos son considerados, por el mismo acto, como investidos con toda la aceptabilidad del sacrificio. Sus pecados eran transferidos en el primer caso, y en el segundo, la posición de ellos cambiaba sobre el terreno del valor de la ofrenda. El carnero era inmolado, y la sangre rociada sobre el altar alrededor. La vida era presentada a Adonai. Esto no era todo, sino que todo el carnero, habiendo sido cortado en pedazos, y habiendo sido lavadas sus entrañas, para hacerlo un tipo más adecuado de lo inmaculado que es Yeshua, era quemada sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Adonai, es ofrenda quemada a Adonai. Éxodo 29:18. Bendiciones. Mose.